tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Voy a dar la bienvenida a mi compañero José Mauro. ¿Cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo viste ayer? Domingo, día electoral, ¿no? Muchas provincias votaron, eligieron algunos gobernadores, otras elecciones legislativas. ¿Cómo viste un poco el tema? Sí, una que tuvo paso, como fue Mendoza, muy bien. Bueno, salieron todos medianamente satisfechos porque en 3 provincias salió festejando Juntos por el Cambio. En una, pero muy importante, Tucumán, festejó el oficialismo. Y que había mucha expectativa de cómo iba a ser la elección de Tucumán por todo el tema que había sucedido con la Corte Suprema de Justicia, que decidió suspender de alguna manera las elecciones, en realidad la candidatura de gobernador y vicegobernador, ¿no? Así es, sí. Y hubo participación de 6 diputados nacionales. Veamos cómo les fue a cada uno. En Tucumán, ya que lo mencionaste, el candidato de Juntos por el Cambio a gobernador era Roberto Sánchez, el diputado radical. Bueno, salió lejos del ganador, que fue Osvaldo Jaldo. Ahí también participó para la Intendencia de San Miguel de Tucumán, participaron una diputada nacional, Rosana Chala, y una senadora que es Beatriz Ávila. Y está parejo, está muy parejo, tan parejo como que se suspendió y tiene que hacer el recuento y definir a ver quién es la ganadora en este caso. Bueno, si Rosana Chala gana, la que la va a reemplazar es Elía Mancilla, que es la intendenta de Aguilares. Eso ya averiguamos, ya lo tenemos en cuenta. También participaron Claudio Poggi, que bueno, festejó, fue electo gobernador de San Luis, y en su lugar va a asumir Néstor Ordóñez, que fue ministro de Hacienda cuando él era gobernador, que ya fue gobernador. Y bueno, después participaron también Omar de Marchi y Liliana Paponet del oficialismo, que fue candidata a vicegobernadora de Guillermo Carmona, exdiputado nacional. Y recordemos que todo esto va a suceder recién el 10 de diciembre, así que es cuando se renuevan las autoridades en las distintas provincias, también aquí en la Nación. Pero a propósito, siempre le pregunto a José, porque él tiene siempre el dato, como los diputados nacionales, tanto del oficialismo, de la oposición y de todos los frentes, integran listas en sus distintas provincias. Muchos de ellos a fin de año van a dejar su banca, no porque se venza su mandato, sino porque asumen algún rol en el Ejecutivo o en sus provincias, y claramente tiene que venir algún otro diputado o diputada a reemplazar, y por lo general siempre se respeta el tema de la paridad de género. En el caso que se vaya una mujer, viene una mujer; en el caso que se vaya un hombre, viene un hombre, salvo el caso que estábamos contando la otra vez, que se va un hombre y asume una mujer. Y bienvenido sea, para así tratar de ir equiparando un poquito la... Así es. Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno en lo que va a ser la actividad de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Vamos a empezar a repasar lo que es la agenda de esta semana, porque tenemos tanto el martes como el miércoles actividad parlamentaria. Vamos a verlo en unas placas, a ver con qué arrancamos, ¿no? Ahí estamos, martes 13, 11 de la mañana, Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, donde van a tratar el tema de la trazabilidad de la pesca. Bueno, es un tema que ya se estuvo tratando en comisión, ya lo estuvimos abordando y analizando, incluso hubieron varias comisiones y reuniones informativas donde vinieron distintos especialistas a hablar sobre el tema. Esta vez
¿Se sabe si va a ser informativo o ya la idea es dictaminar? Y me da la sensación de que podría llegar a avanzarse, ¿no? Porque como vos decías, sí. hubo varias reuniones, es un proyecto del diputado Carlos Selva. Sí. Y bueno, veremos a ver si en esta oportunidad es muy probable que se avance y después quedaría también presupuesto, en ese caso, que es de esos proyectos que, bueno, que termina de analizar a fondo en la comisión respectiva. En este caso no pasa por recursos naturales, pasa solamente por esta comisión y por presupuesto después, que se encargará de ver a ver si está todo bien en materia de dinero. Entonces, atentos de lo que va a pasar mañana en la comisión. Y también tenemos más actividad parlamentaria. Luego de esa comisión se va a reunir en el recinto todos los diputados y diputadas nacionales, porque vamos a contar, ahí estamos, con una sección informativa, 12 del mediodía en el recinto, con la presencia del señor jefe de Gabinete de Ministros, el ingeniero Agustín Rossi. Bueno, como un poco lo estuvimos contando y acá adelantando, Rossi viene a cumplir con un mandato constitucional que todos los jefes de Gabinete de Ministros tienen que acudir periódicamente a tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores para dar un informe de la gestión. Rossi ya estuvo aquí en la Cámara de Diputados en el mes de marzo, fines de marzo, luego estuvo en el Senado y ahora toca nuevamente que venga aquí a la Cámara de Diputados. Veremos qué sucede, veremos cuántas horas dura. Hay que ver, cómo es una sesión informativa, no necesariamente se requiere que haya un número para cumplir con el quórum. O sea, puede haber pocos diputados como puede haber muchos y indistintamente de la cantidad de diputados y diputadas que estén presentes, la reunión informativa se lleva a cabo de todas formas. Eso de alguna manera te va a determinar también cuánto puede llegar a durar la sesión, porque si no hay tantos diputados, quizá uno entiende que no serían tantas las intervenciones o tantas las preguntas que se le haría a Rossi como pasó en el mes de marzo, ¿no? Habrá que ver qué es lo que se acuerda en la labor parlamentaria. Donde se acuerda es donde se establece la manera como se va a desarrollar la sesión. Va a preguntar siempre al principio la principal oposición, en este caso Juntos por el Cambio, y después el resto de los bloques, y cada uno tiene su tiempo, y finalmente le toca al oficialismo, comenzando con media hora, 45 minutos de intervención del jefe de gabinete con un raconto general de lo que ha sido la gestión durante todo este tiempo, y seguramente un discurso muy político como nos tiene acostumbrado el ministro Rossi. Sí, y seguimos, repasando un poco lo que es la actividad, que también eso tenemos para el día martes, pero día miércoles también tenemos comisiones que se van a reunir, miércoles 14 de junio, 9:30 de la mañana, la Comisión de Libertad de Expresión, elección de autoridades. Bueno, esta podríamos decir que va a ser una constitutiva. Sí, pero le falta en realidad lo que van a elegir especialmente es la presidenta, que recordemos que es en reemplazo de Waldo Wolf, que renunció el año pasado justamente para ocupar un lugar en la jefatura, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ya hubo un intento de reunión para confirmar a ver quién es la nueva presidenta, que es Sabrina Gemechet, diputada del PRO, pero en esa oportunidad no hubo quórum. Si hay quórum, se establece, se la va a nominar y se establecerá la manera de trabajar seguramente. O sea que necesariamente, al ser una reunión constitutiva, por tema de reglamento, tiene que haber una cantidad necesaria de presencia de diputados y diputadas nacionales para poder constituir el tema del quórum. Todo explicaría que si el martes tenemos la sesión informativa, seguramente varios diputados van a venir de otras provincias y ya se van a quedar al día siguiente para la comisión esta constitutiva, ¿sí? Y vamos a seguir repasando porque el día miércoles tenemos más actividad parlamentaria. A las 10 de la mañana, la Comisión de Comunicaciones e Informática en la Sala 3, donde van a hablar sobre el tema de la violencia de género digital. Es un tema que lo vamos a abordar ahora en unas placas, un poco más adelante lo vamos a explicar en detalle en qué consiste. También es un tema que lo venimos charlando. Se realizaron distintas comisiones informativas, donde se realizó un plenario de comisiones entre, por ejemplo, la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, que estuvieron abordando este tema, distintas especialistas que hablan sobre esta nueva forma de delinquir, esta nueva forma de violentar a las mujeres, que tiene que ver un poco con todo lo que es el mundo de la informática. Nuevos delitos que van surgiendo a medida que las sociedades van evolucionando, y por eso es necesario que tengamos, que la Cámara de Diputados, ponga el ojo en estas cosas, ¿no? Así es, sí. Bueno, después vamos a desarrollar específicamente de qué se trata esta iniciativa, que ya cuenta con dictamen, pero mañana va por el dictamen que falta. Exactamente. Vamos a seguir repasando. Me parece que tenemos un poquito más de distintas comisiones, sí, que van a estar. ¿Tenemos alguna otra? Ahí está, miércoles 14 de junio, 11:30.
comisión, un plenario, ¿no? De Finanzas, Presupuesto y Hacienda, una reunión conjunta en el anexo C, aquí arriba del canal, donde van a tratar el tema de créditos UVA. Tema importante. Yo creo que ese, no porque el resto de las comisiones no sean importantes, pero el tema de los créditos UVA va a generar mucha expectativa, mucha gente, muchas familias que se endeudaron para poder tener su casa propia con estos créditos allá por el año 2017 había sido, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Que hasta el día de hoy, año 2023, pasaron varios años y todavía no pudieron tener una solución para muchos de ellos que no pueden pagar las cuotas montos excesivamente altos, que al fin y al cabo quizá no era lo que esperaban al momento de adquirir el crédito, ¿no? Claro, bueno, con semejante inflación el valor de las cuotas se fue a las nubes. Ya en esta oportunidad se supone que van a dictaminar finalmente un proyecto que han ido elaborando en base a, creo que era 11 iniciativas que estaban dando vuelta. Los asesores estaban trabajando sobre ese tema. El fin de semana ya elevaron sus voces críticas, ya se ve que ya han visto un poco de qué se trata lo que van a hacer, y las cámaras bancarias expresando sus críticas respecto de lo que pueda llegar a sancionar el Congreso, porque bueno, advierten que lo que puedan llegar a hacer podría llegar a conspirar contra créditos futuros. Así es, un tema que entonces que va a ser muy interesante, que seguramente va a tener una amplia audiencia que va a seguir esa temática y ese trabajo de la comisión. Y tenemos una comisión más para el día miércoles que se reúne, el día jueves 15 de junio, 11 de la mañana. Bueno, la vedette de todas las semanas, que es juicio político, ¿no? Contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Continúa, en este caso ya se terminó con el tema de la investigación de supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social. Se va a pasar de tema, que vamos a entrar específicamente en lo que es el tema de la coparticipación. Una nueva etapa que se abre, donde van a haber incluso gobernadores que van a venir en calidad de testigos a testificar respecto a este tema. Sí, en esta oportunidad no va a haber invitados. Veremos si se realiza esta reunión, porque está un poco opinado respecto de la posibilidad de que tenga quórum. Este fin de semana hay elecciones, creo que en el Chaco, entonces habría ciertos problemas para reunir el quórum, pero bueno, en principio ya está oficializada, se va a realizar, y si no, el miércoles seguramente se confirmará si se realiza o no, pero en principio no tendría invitados ya, sino que se analizaría de qué manera se va a trabajar con este tema, y a partir de las semanas siguientes habría la primera de las reuniones sobre esta cuestión, o la segunda en este caso. Según dicen, va a haber 4 reuniones sobre el tema coparticipación, 4 audiencias, y 4 audiencias después con el tema Consejo de la Magistratura, y después ya avanzarían con los dictámenes. Esto siempre y cuando, a raíz de los testimonios que vengan a decir los testigos, no aporten cierto material, porque al aportar cierto material se abre nuevamente una investigación donde eso termina desembocando de alguna manera que llamen a otras personas que están quizá vinculadas con la causa, o testigos sugieren que llamen a otras personas para testificar también, porque tienen quizá alguna vinculación con la causa que se está investigando. Entonces, en principio, si solamente son los testigos que tiene previsto la comisión, seguramente que va a durar lo que dice José, va a durar 2 semanas. 2 semanas. 4 semanas para 2 semanas más a partir de la otra. Quedan 2 temas, son 4 semanas más cada una. Iremos viendo cómo se va desarrollando. En principio, como dice José, está publicado, está oficializado que la Comisión de Juicio Político se va a reunir el jueves a las 11 de la mañana, un dato que cambia de horario, porque siempre era a partir de la 1:30 del mediodía. Ahora, en esta oportunidad, se van a reunir a las 11 de la mañana por el momento. Veremos si llegan con el tema del quórum o no, y si no, se pasará para la semana que viene. Llegó el momento de empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores y desarrollar los temas, como todas las tardes aquí en el resumen de noticias parlamentarias. En esta oportunidad vamos a meternos en la sección de Mis Proyectos, que son los distintos diputados que vienen a contar proyectos de su autoría, a contar a la audiencia en qué están trabajando, cuáles son los proyectos que consideran que son importantes avanzar en la Cámara de Diputados. Y en esta oportunidad vamos a ver qué nos cuenta la diputada Jimena Latorre respecto a un proyecto de ella. Hola, soy Jimena Latorre, diputada por la provincia de Mendoza, de la UCR, y esta semana presentamos un nuevo proyecto relacionado con la generación energética. El proyecto lo hemos trabajado junto a Alfredo Cornejo, él hizo la misma presentación en el Senado de la Nación,
y fue acompañada por un amplio número de diputados y diputadas de las distintas provincias cuyas centrales hidroeléctricas tienen vencimientos entre los años 2023, este año, y el 2029. El proyecto se trata nada más y nada menos que de modificar la Ley 15336, que es de 1960. De 1960 a la actualidad ocurrió un hecho importantísimo, que es la modificación de nuestra Constitución Nacional en el 94. Es decir, ese texto necesita una actualización y adecuación al texto constitucional, porque esa Constitución del 94 reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos. Esto significa nada más y nada menos que al vencimiento de estas concesiones de las centrales hidroeléctricas, las represas y la producción de esa energía en función de la fuente, que es el recurso hídrico, ese agua y el salto de agua, le corresponde a las provincias, y por lo tanto esas provincias, entre otras la nuestra, la provincia de Mendoza, y en estos días se han conocido las noticias respecto a las centrales de las provincias de Neuquén y de Río Negro, son las que tienen la facultad y la competencia para concesionar nuevamente la operación y el mantenimiento de esas centrales. Esto es muy importante porque significa, en el caso, por ejemplo, de las centrales de Río Negro y de Neuquén, el 50% de la generación hidroeléctrica del país, alrededor de 4.000 megas de los 10.800 que hay instalado en potencia hidroeléctrica en todo el país. Es importante que hagamos nuestra tarea como legisladores, y esto es nada más y nada menos que adecuar la normativa al texto constitucional, y que respetemos el federalismo en la realidad, no solamente en el relato, respetemos los recursos y las competencias de las provincias y tengamos una planificación consensuada en temas tan serios que permiten el desarrollo o no lo permiten, como nos está ocurriendo actualmente, como es la energía. Y del segmento de mis proyectos nos metemos a lo que va a ser el tema del día, las placas de José, donde vamos a analizar en profundidad un tema que venimos abordando hace ya varias semanas en todas las ediciones aquí, que tiene que ver con el tema de la violencia digital, una nueva forma de violentar a las mujeres, como decíamos, en este mundo que avanza de la informática, de la comunicación. Las sociedades van evolucionando y van surgiendo nuevas formas de delinquir, como también pasó en el caso del ciberacoso, del ciberbullying y distintos delitos que de alguna manera se van presentando en la sociedad, y por eso es necesario que la Cámara de Diputados tome en cuenta lo que está atravesando la sociedad y de esa manera empiecen a plantear proyectos y posibles leyes para poder dar una solución a esos casos. José, contanos de qué se trata. Así es, estamos hablando entonces de violencia digital, un tema que se va a tratar este miércoles 14 de junio a partir de las 10 de la mañana, cuando se va a reunir la Comisión de Comunicaciones e Informática, como decíamos al principio, y vos hablabas de una reunión que había habido de la Comisión de Mujeres y Diversidad la semana pasada, creo que fue. Sí. No, o la anterior. La anterior, sí. Y bueno, quedaba pendiente que emitiera dictamen también, como lo hizo con la presencia de invitados en esa oportunidad. Ahora, sin invitados, en esta oportunidad va a avanzar comunicación en la comisión presidida por el diputado Pablo Carro sobre este tema para dictaminar el proyecto de violencia de género digital, modificando la ley 26.485 de protección integral de las mujeres. Es una ley que no es tan vieja, es de 2009, pero bueno, obviamente se le introduce esta cuestión, que es la cuestión digital, que es la violencia de género digital, que tenemos infinidad de ejemplos sobre que el incluso tema. Esa ley, como decía José, es una ley del 2009 que tiene de alguna manera sus fundamentos en distintos tratados y convenciones internacionales, como por ejemplo en el caso de la convención, todo el tipo de convenciones para proteger los derechos de las mujeres. Esta ley fue sancionada en el 2009 y establece distintas modalidades de violencia, no solamente la violencia física, sino también la psicológica, la violencia que tiene que ver con la cuestión económica, la violencia simbólica, es decir, establece varios tipos de violencia, que es lo que se ve en la sociedad, ¿no? Porque a veces uno cree que solamente la violencia tiene que ver con una agresión física, y la violencia hacia la mujer por cuestiones de género va mucho más allá de lo que es solamente la cuestión física. Por eso esta ley habla de una protección integral, ¿no? Habla de los distintos tipos de violencia, las distintas formas de violentar a una mujer, y por eso la necesidad de reformar esta ley y de incorporar lo que es la violencia digital, porque es un fenómeno que se está viviendo y cada vez más en la sociedad.
Así es, y bueno, hablamos de un proyecto que de la diputada Mónica Macha, del Frente de Todos, y bueno, ya cuenta, como dijimos, con dictamen de la Comisión de Mujeres, y entonces si le dan dictamen ahora, ya va directamente al recinto. En la próxima sesión podrá ser abordado si así lo establecen. Veamos ahora cuáles son las modificaciones que se le han hecho. Algunas de las modificaciones son varias a esta ley 26.485. En la próxima placa vamos a ver algunas de las modificaciones. La primera que tendrá que ver con el artículo 3, que el inciso D, que dice que se respete su dignidad, reputación e identidad incluso en los espacios digitales, que se le agregó incluso en los espacios digitales. Sí. Eso es lo que se incluye dentro de la norma vigente. El artículo 4 va a quedar así. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, esta es la parte que se le agrega al artículo, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado por sus agentes. Y bueno, después dice que se considera violencia indirecta, otras cosas igual. Claro, porque como bien lo decía José, hay distintas formas de ejercer esa violencia, la forma directa o la forma indirecta que también establece la ley. Como decíamos, son... indistintamente uno quizá a veces dice, bueno, porque mandé un mensaje o porque reproduje quizá una foto, un video que te lo mandaron en cuestiones de intimidad, en un ámbito de confianza, y luego eso de alguna manera uno terminó viralizándolo, pasándoselo a otras personas. Eso daña lo que es la integridad, la intimidad y la dignidad de esa mujer. Por eso es importante, porque es una forma de violentar a través de un medio digital que tiene que ver con todas las plataformas virtuales, con todas las redes sociales, indistintamente de cuál sea la que se utiliza, y también la responsabilidad que tiene no solamente el que lo comparte, sino también el que lo recibe y de alguna manera difunde eso. Habría que ver cómo va avanzando eso, la legislación respecto a ese tema. Exacto, justamente eso, muy atinado. Esto se le agrega, en el artículo C se agrega directamente todo este párrafo como inciso G, que dice, esto es largo, bueno, es lo último que vamos a hacer: violencia digital o en línea, aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital, real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados, sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, de tecnologías de información y la comunicación, como así cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio que afecte los derechos protegidos de la presente ley. Está bueno esto, José, lo que decís del artículo 6, el inciso, porque especifica bien en cuál va a ser el objeto de la ley a la hora de determinar o no si va a ser un delito. ¿Y en qué consiste esto? Uno puede decir, bueno, ¿cómo se va a ver materializado esto en la práctica? Si esto se incorpora a raíz de este proyecto de ley, se modifica la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Entonces, el día de mañana, cuando esto efectivamente quede publicado en el boletín oficial y sea ley en la República Argentina, cualquier mujer que se sienta violentada, ya sea por otra mujer, por un hombre, porque no tiene que ver específicamente con la violencia que ejerza por una cuestión de ser hombre o ser mujer, ¿no? Indistintamente lo puede hacer cualquier persona. Entonces, puede realizar una denuncia y el juez, a la hora de recepcionar esa denuncia, tiene la herramienta, es decir, tiene el material que le otorga la legislación que sale de aquí del Congreso de la Nación Argentina para poder actuar en consecuencia y de esa manera establecer algún tipo de, no creo que sea pena, pero seguramente algún tipo de multa, o habría que ver cómo después se tipifica eso, ¿no? En el ámbito penal, ¿no? Claro, y bueno, por eso es tan largo ese párrafo, y justamente para no dejar ningún hueco y no tener que reformar después la ley, ¿no? Claro.
Dije, perdón que te lo interrumpa, pero hoy nosotros en Argentina contamos con juzgados que están especializados en cuestiones de género, de violencia contra la mujer, y es ahí el órgano competente el que entiende en estas causas de violencia, que es quien tendría esa herramienta para poder utilizar y definir esa situación, ¿no? Así es, y bueno, justamente entonces después decimos que la violencia de género digital aún no cuenta con una definición acordada a nivel mundial. Esto es un dato no menor. Sí. Justamente es tan nuevo el tema, nuevo, bueno, no es tan reciente, no es para nada reciente. Que esto en un par de años va a ser motivo seguramente para que varios estados se reúnan para modificar alguna convención, algún tratado internacional o sancionar algún tratado internacional, porque como decimos, todavía no está definido esa definición a nivel mundial, porque son formas nuevas, ¿no? Nosotros tenemos muchas leyes que tienen muchos años, ni hablar de lo que es el Código Penal, que es una ley que tiene más de 100 años en la Argentina. Entonces, claramente que al momento quizá de firmarse ciertas convenciones, la Convención de Violencia contra la Mujer, por ejemplo, este tipo de modalidades no existían, porque esto es algo de los últimos años, esta nueva forma de violentar a las mujeres. Así, y entonces nos basamos, el proyecto se basa, recoge el detalle de lo que dijo la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer. La definió, según en su informe del año 2018, como violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones. Y también ha sido definida como una forma de violencia que se perpetúa en el ámbito mencionado, porque eso no es una violencia como la violencia física, sino que esto queda permanente, porque en el tanto y en cuanto se mantengan las redes, y eso una vez que se sube, es imposible, en la nube, queda y luego es muy difícil pararlo, ¿no? Como esa ola no lo puedes parar. Claro, una forma de violencia que se perpetúa en el ámbito mencionado, valiéndose de herramientas tecnológicas, y se ejerce a través de acciones directas o indirectas de ámbito privado o público basadas en una relación desigual de poder del género masculino sobre el femenino. Sí. Ahora veamos algo que adelantamos la semana pasada, que habíamos mencionado en un informe de la unidad sobre las denuncias ante la unidad fiscal especializada. Esto me parece importante, estos datos, José, que vas a desarrollar ahora. ¿Por qué? Porque a raíz de los informes, a raíz de las estadísticas, es donde uno puede ver realmente la gravedad y la necesidad de legislar sobre este tipo de temas. Que, según lo que tengo entendido, vas a hablar de un informe que tiene que ver del Ministerio Público Fiscal. Así es, lo hizo la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Dice que casi el 40% de los casos de violencia de género en entornos digitales se producen a través de Instagram, y más de la mitad son perpetrados por exparejas de las víctimas. En su mayoría con la modalidad de suplantar la identidad de las mismas y difundir contenido sexual sin su consentimiento. Esos son datos entonces del Ministerio Público Fiscal, que dice también que la violencia de género digital es una extensión de la violencia de género tradicional, que venimos discutiendo hace muchísimos años. Esto lo decía Daniela Dupuy, vamos a decir, es la fiscal coordinadora de la unidad fiscal que mencionamos, y es directora del Observatorio del Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral, y sirve porque es la que aportó estos datos que vamos a seguir mencionando. Sí, y el daño que genera eso en las mujeres que sufren este tipo de violencia. Nosotros aquí estuvimos hablando de lo que fue la ley Olimpia, ¿no? De lo que fue Olimpia en México, si mal no recuerdo, de todo lo que tuvo que atravesar esa chica a través de que se difundieron materiales sexuales, creo que había sido por una expareja también, y cómo eso termina dañando la cuestión psicológica, el ámbito social, el ámbito familiar y distintos medios en los cuales se vincula a esa víctima, y salir de esa situación de violencia y que esa persona que lo difunde, y podríamos decir que lo difunde gratis porque no tiene ninguna consecuencia, es sumamente pesado para la víctima, ¿no? Porque no solamente tiene que cargar con toda la consecuencia que implica eso, sino también saber que quizá la persona que lo difunde hasta el día de hoy no tiene una sanción. Ah, sí, claro, tal cual. Aparte también dice Daniela Dupuy que los maltratos, esto puede convivir perfectamente con los maltratos físicos y verbales. También, justamente, la violencia digital. Veamos, según las denuncias realizadas ante la Fiscalía, Instagram resultó con un 37,5% la plataforma más utilizada para ejercer violencia de género digital, seguida por WhatsApp y el sitio web Xvideos, con el 12,5% de las denuncias cada uno.
Y dice también el informe que en lo que va del año se han radicado 1.421 denuncias por violencia de género en entornos digitales, que alcanzó su pico máximo durante la pandemia, cuando escaló a 3.452 denuncias durante 2021 en la ciudad de Buenos Aires. Claro, y se entiende el contexto de pandemia, que era un contexto en el cual quizás las personas no se podían vincular o verse frente a frente, entonces de alguna manera estas discusiones por medios virtuales se terminaron fomentando, y muchas veces quizás desde el despecho, desde la bronca, vaya a ser cual sea el motivo que de alguna manera lleva a esa persona a difundir material íntimo de una mujer, se vio mucho más exponenciado, ¿no? Así es, y bueno, seguimos con los datos. Del total de los casos registrados, el 54% fueron perpetrados por exparejas de las víctimas. No debe sorprender para nada este detalle. Sí. Un 27% por conocidos de su entorno y un 18% por desconocidos. El 72% de las víctimas son mujeres y el 63% son personas mayores de 30 años. Es un detalle general. Es un dato importante que este tipo de delitos se dé en personas mayores de 30 años. Es decir, los chicos quizás de 30 para abajo no tienen incorporado quizás esta forma de violentar a las mujeres. Así es, y bueno, ¿y de cuáles son las modalidades? Y dice que son muchas las modalidades como se aplica este tipo de violencia digital, y cada vez más sofisticadas. Puede ser ciberviolencia de género, sextorsión, ciberacoso sexual, hostigamiento digital, difusión no consentida de imágenes o videos de contenido sexual, y monitoreo, control y vigilancia en línea también. O sea, es también un acoso, obviamente. La forma más habitual que se registró en Instagram es la creación de perfiles falsos que suplantan la identidad de la víctima, donde se publican contenido sexual sin su consentimiento, etiquetando su perfil real o a personas de su entorno. Otra modalidad muy común es la utilización de datos personales de la víctima para vincularlos a páginas de encuentros sexuales o de venta de contenido, incluyendo sus datos de contacto para lograr que la víctima reciba mensajes de las personas que visitan esos sitios web. Es bastante canalla este tipo de cosas. Y bueno, claro, porque aparte, como bien creo que usaste la palabra puntual, que es bastante canalla, porque lo que hacen es armar un perfil falso para difundir justamente y violentar a esa mujer, o sea, etiquetando su verdadero perfil o a gente de su entorno, pero sin mostrar la identidad. Sin decir, quizá es distinto a otros tipos de violencia que se da, porque quizá la violencia física, la psicológica, la económica, la simbólica, tenés como alguien que sabés puntualmente que está ejerciendo ese tipo de violencia hacia vos. En cambio, este tipo de violencia es por ahí un poco, si bien uno puede sospechar de dónde viene la violencia, como vemos las estadísticas, la mayoría tiene que ver con exparejas, pero hay una cuestión de un poco de, como decías vos, de ser canalla, de ocultarte a través de un perfil trucho para poder difundir esto y dañar y violentar a esa mujer. Así es, y también decía Dupuy, por ejemplo, que por más que haya una orden judicial para bajar el contenido de las redes sociales, lo cierto es que los receptores pudieron haber guardado esas fotos o videos y difundirlas cuando quieran, por poder volver a hacerlo. La víctima sabe esto, y eso es una situación que la revictimiza también, porque es una victimización latente prácticamente. Y por último, un detalle que era lo que vos recién comentabas, el hecho de que, y algo que ahora también que comenta Dupuy, que es importante que empecemos a publicar estas cifras a las que hicimos referencia, porque pueden alentar a las víctimas a denunciar estos delitos, sobre todo tratándose de que son cuestiones que no se encuentran tipificadas en el Código Penal todavía. Me parece muy importante lo que decís, José, de poder de alguna manera publicar las estadísticas, porque a raíz de eso y dar a conocer de que uno puede hacer una denuncia, de que la justicia de alguna manera te va a acompañar o va a tratar de investigar para poder tener algún tipo de consecuencia en el caso de que se sancione y se incorpore el tipo de violencia digital dentro de esta ley, y muchas veces uno cree quizás desde el desconocimiento que no puede hacer nada ante esa situación. Por eso me parece muy importante esto que decís, José, de que se den a conocer los datos para que todas aquellas mujeres que pasan por este tipo de violencia digital sepa que cuenta con el apoyo del Estado a través de la justicia para poder tener algún tipo de sanción. Y ahora sí llegó el momento de escuchar la palabra de la diputada Florencia Lampreave, que hablaba respecto de lo que es la violencia digital.
Un poco la actividad que veníamos planteando es una jornada que acaba de terminar el primer panel, la primera mesa de estas 2 mesas que planteamos en una jornada de democracia para reflexionar y debatir sobre democracia, plataformas digitales y violencia política, entendiendo que es una preocupación que a los 40 años de la democracia que tanto nos ha costado conseguir, tenemos que reflexionar y problematizar porque estamos en una época, como muchas veces decimos, de la hegemonía de la comunicación digital y esto ha traído nuevos desafíos, ¿no?, que tienen que ver con cómo garantizamos justamente una comunicación democrática en el marco de la hegemonía de lo digital, que muchas veces se trata atrás de empresas que son autorreguladas, que son transnacionales, que traen una serie de lógicas y que además esas promesas, decimos, democratizadoras que venían detrás del surgimiento de Internet, del surgimiento de las redes sociales, esas promesas democratizadoras, de generación de comunidad, digamos, de transparencia, de horizontalidad, hoy vemos que tienen una contracara en la instalación de una serie de discursos de odio, climas que habilitan la violencia política, situaciones de segmentación y de mayor polarización, de radicalización de determinados discursos que son negacionistas, antidemocráticos. Entonces nos parece que es muy importante también ahora, ayer se cumplieron 9 meses que le gatillaron en la cara a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, y que ya está comprobado que eso hubo una relación también en la instalación que se hizo de un clima a partir de los grandes medios de comunicación y también de las redes sociales. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que enseguida nada más volvemos con más información parlamentaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que en Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Pensaba cuando planteaba a mis asesores, a mi equipo de trabajo, de desarrollar este proyecto para presentarlo, era que se tome conciencia de la gravedad y hasta dónde hemos llegado por la naturalización de la violencia, ¿no? Porque cuando se llega a esta instancia es porque ya se pasaron otras, muchas. Cuando se llega a la instancia, a la máxima expresión de la violencia política, que es querer matar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, mandato cumplido. Me parece que lo que no podemos dejar es que esto se convierta en algo que ya pasó, porque no pasó. El primer lugar donde se te discrimina es en la casa. Después seguís en el colegio, seguís en la iglesia, seguís en la salud y lo último es el trabajo. No había trabajo. Todo te empujaba nada más que a la prostitución. Punto Género, lunes, 23 horas.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la aplicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias y llegó el momento de empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales. Luego vamos a ir haciendo un pequeño análisis sobre la palabra de los diputados y en esta oportunidad la Cámara de Diputados suele realizar ciertos grupos parlamentarios de amistad con distintos países. En esta oportunidad los diputados y diputadas nacionales se reunieron con diplomáticos, podríamos decir, o personas pertenecientes a parlamentos de otras partes del mundo como los Emiratos Árabes Unidos, y respecto a este tema estuvo hablando la diputada Anaí Costa y también el diputado Eduardo Valdés. Vamos a ver qué decían. La verdad que fue una reunión muy interesante. Creo que este es el primer gran paso que nos permite poder profundizar nuestras relaciones con Emiratos Árabes Unidos. Nos visitaba la ministra de Cooperación Internacional. Y bueno, en el desarrollo de esta reunión, una reunión muy amena, pero donde se establecieron los principales intereses, tanto de Emiratos Árabes Unidos como de nuestra República Argentina. Pensar que nosotros tenemos esta relación bilateral ya desde 1974 y hoy lo importante es poder profundizar, poder avanzar en una seguridad jurídica, en lo que ellos reclamaron, para poder obtener inversiones, también tener inversiones en cuanto a tecnología e innovación,
para poder también diversificar y extender lo que es nuestras exportaciones hacia Emiratos Árabes. Hemos tenido una reunión muy buena con una ministra de cooperación de Emiratos Árabes, que nos ha dado una clase magistral sobre participación de la mujer, ¿no? Sobre el desarrollo sustentable como medio de paz, ¿no? O sea, el tema ambiental vinculado a la paz, y las inversiones que quieren han venido con una delegación cerca de 60 empresarios emiratíes para invertir en la Argentina. Bueno, esto es un poco lo que pudimos ver de lo que sucedió en la jornada del día de hoy aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Sabemos que por lo general constantemente los diputados y diputadas nacionales se reúnen en este grupo parlamentario de amistad. Como dice justamente la palabra, al ser de amistad, se reúnen a intercambiar distintos valores, tratan cuestiones económicas, cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres en este caso, las cuestiones de biodiversidad y demás, ¿no? Claro, en el caso de Emiratos Árabes, pero bueno, hay grupos parlamentarios de amistad con todos los países, se van constituyendo. Este año se constituyeron alrededor de una decena de grupos que tienen sus autoridades justamente y sirven precisamente para algo muy interesante, que es abrirle los ojos muchas veces e informar, mantenerlos informados. O sea, son grupos a los cuales muchas veces reuniones a las cuales muchas veces no se les presta demasiada atención, pero son muy valiosas por todo lo que les aporta a los participantes de esos grupos parlamentarios. Claro, porque justamente son distintos representantes de los parlamentos de los diversos países que vienen a intercambiar y a aportar también herramientas que quizá a los diputados y diputadas nacionales les sirve también para incorporar sobre una perspectiva diferente para la hora de redactar algún proyecto de ley, tener en cuenta las cosas sobre las cuales se están trabajando en otras partes del mundo, en otros parlamentos del mundo por sobre todas las cosas. Y mañana decíamos que tenemos la visita del ministro, del jefe de gabinete de ministros, de Agustín Rossi, y respecto a este tema estuvo hablando el diputado Rollo, el diputado Seff y la diputada Figueroa Casas, y vamos a ver qué decían. Es bueno que el jefe de gabinete, desde que asumió Agustín Rossi, está viniendo periódicamente al Senado y a la Cámara de Diputados, eso es bueno. Yo concentré mis preguntas en lo que tiene que ver con el tema del empalme, la gente que tiene planes sociales y está consiguiendo trabajo formal. Y como los datos no están en tiempo real, porque tardan un tiempo en darse, generalmente el jefe de gabinete viene con datos más frescos. Entonces yo puse mucho el acento en eso para ver cuánto realmente de las personas que están en informalidad están teniendo alguna chance de conseguir trabajo formal. Eso es lo que voy a preguntar y es eso lo que yo un poquito voy siguiendo, que para mí es la temperatura real de cuánto de verdad el trabajo está moviendo a las personas en los barrios. Sí, hay algunas preguntas que se le hicieron, las que son naturales. ¿Por qué se demoran los equipamientos prometidos para restaurar las capacidades de cada una de las fuerzas, la capacidad aérea, la capacidad terrestre? La aérea es con los cazas, no hay otro camino que recuperar la posibilidad de tener cazabombarderos para tener la soberanía aérea controlada y la defensa en el aire asegurada. Y con respecto a los blindados, había un proyecto con el blindado brasileño, con partes de autocomponentes, autopartes de Argentina, es decir, que hay una integración ahí en el proceso de fabricación, que es importante porque, bueno, no es compra llave en mano, sino con trabajo argentino incorporado. Eso, el guaraní se llama, el modelo que estaba en carpeta, y sin embargo no se avanza, y no se avanza tampoco con el submarino, que no es el submarino, sino que deberíamos tener como mínimo 3, pero hay que empezar por el primero, y ni siquiera se ha empezado. Entonces esas son preguntas básicas. Sabemos que el buque polar está avanzando, un buque polar para incorporar a la flota que tiene que ver con nuestros trabajos en la Antártida, nuestra soberanía en la Antártida. En ese sentido, bueno, esas son las inquietudes
básicas, elementales que tenemos, y yo le hice una pregunta al jefe de gabinete al margen de defensa, netamente financiera, pero también de política internacional involucrada, que es: ¿se ha iniciado una negociación para recuperar los que calculamos son 15.000 millones de dólares que nos debe Cuba a partir de un crédito de 1.800 millones de dólares del año 1975? Sí, la misión Helvar es esa, ¿no? Exactamente. Sí. Esa pregunta puntualmente se la hice con una desagregados respecto de ese crédito, porque me llama la atención que nadie, y la verdad sea dicha, nadie, en 40 años de democracia se haya ocupado del recupero de este fenomenal crédito a esta altura. La verdad que primero poca, porque todavía no mandaron las respuestas a las preguntas que hicimos. Y siempre es bueno poder verlas, para poder repreguntar o poder aclarar algunas cosas. Es mucho más útil así. Y bueno, estamos esperándolas para ver dónde, si hay que repreguntar o si hay algo que haya quedado para poder hacer más rica la reunión. La verdad es que en realidad tendrían que ser más periódicas y ordenadas las visitas, uno saberlo. Entonces, para mí no se acumularían tantas preguntas si se cumpliera, digamos, con la habitualidad que tiene que tener. En general, ¿no? Me parece que entonces uno no tiene que acumular tantas preguntas. Por ejemplo, a mí yo tuve que repreguntar preguntas que había hecho y no había tenido bien las respuestas, entonces las volví a presentar ahora, ¿no? Creo que hay muchas dudas, hay muchas cosas, faltaría si a lo mejor hubiera cosas más fáciles de encontrar también, más transparencia en la información pública. Los datos, ¿no? claro. Porque uno pregunta cosas porque a veces no están actualizadas o falta información y no hay más remedio, es el único camino que tenemos, porque uno hace pedidos de acceso a la información pública o hace pedidos de informes y no tiene las respuestas. Yo en general lo que termino haciendo es acumular los pedidos de informes que hice y tratar de ver si puedo por acá enterarme de las respuestas. Escuchábamos entonces un poco cómo es el mecanismo o la estructura a la hora de formular las preguntas al jefe de gabinete de ministro. Podíamos escuchar a los diversos diputados y diputadas nacionales de cómo cada uno o en qué cada uno va a hacer hincapié, que ya hicieron hincapié, porque las preguntas ya fueron previamente enviadas. Mañana Rosy viene a contestarlas, pero cómo cada uno formula ese momento, ¿no? Así es, y recordemos, el sistema es así, que cada uno va formulando las preguntas, se le envía al jefe de gabinete y en la previa, antes de asistir el jefe de gabinete al recinto, se difunden un informe con todo el contenido de las respuestas. Esperamos hasta hoy, por lo menos hasta ahora no había sido difundido. Seguramente esta noche se va a conocer ese informe y que abarca todos los temas. Y durante la jornada de mañana seguramente se va a preguntar sobre las mismas preguntas que se hicieron en el informe o algunas preguntas nuevas. O sea, no hay ninguna imposibilidad de hacer preguntas que no estén ya formuladas por escrito al jefe de gabinete. ¿Vos decís que quizá las preguntas van a ser un poco reiterativas de aquellas que se hicieron en marzo? Eso también, sí. Y se van a reiterar preguntas que ya obviamente se hicieron a partir de acá, porque el tema es libre, se puede preguntar de lo que quieran. Siempre y cuando tenga que ver con la gestión del gobierno. Obviamente, bueno, se hacen todo tipo de preguntas, obviamente. O debería por lo menos estar dentro de ese marco de la gestión del gobierno. Vos decís que mañana quizás se van a meter algunas chicanas o alguna pregunta política que tenga que ver con la campaña para tratar de que la gente lo vea, ¿no? Habrá de todos, es un nivel de exposición alta esto, que le viene también al jefe de gabinete, que es un hombre, es un hábil declarante y ya lo hemos dicho, está como pez en el agua en este ámbito legislativo donde estuvo tanto tiempo acá, así que seguramente él mismo por eso es algo que insiste en venir y aparte atendiendo un consejo que le hicieron a alguien muy allegado a él. Sí. Vení seguido y en la medida que justamente para evitar que se produzca esa bomba a presión, esa presión que hay cuando no viene, entonces al venir tan seguido, bueno,
se pierde interés de los propios diputados en hacer, de los propios diputados de la oposición, digamos, en hacerle daño, ¿sí? Entre comillas, porque, bueno, viene seguido. Bueno, se lo preguntaré el mes que viene o qué sé yo. Claro, porque si uno mira quizá cómo fue el actual de los anteriores jefes de gabinete de ministros, estamos hablando de Mansur y anteriormente de Cafiero, en el marco de lo que es este gobierno de Alberto Fernández, no vinieron tan de seguido como Agustín Rossi. No, de hecho, nada. Mansur creo que vino una sola vez. Una sola vez a diputado y una sola vez al Senado. Y Cafiero, no recuerdo cuántas veces Y vino 2 veces, 2 y 2. O sea que estuvo más tiempo, pero 2 veces solamente vino. Estuvo ahí, bueno, podríamos decir que Agustín Rossi el que está más cumpliendo con este tema, y también recordemos que Agustín Rossi fue diputado nacional muchísimos años, también conoce la dinámica de la Cámara de Diputados, porque no necesariamente, a ver, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de contestar las preguntas, pero no necesariamente quizá tiene la obligación de venir presencialmente a las cámaras. Eso ya depende, por eso vemos que quizá Mansur vino una sola vez, Cafiero vino una sola vez. Eso ya depende quizá de la dinámica de cada jefe de gabinete de ministros, si quiere venir o no alternando. En realidad obligados están, pero claro, no vienen, pero en la no hay práctica, sanciones. por eso, pero en la práctica es como, tampoco hay como un llamado de atención o una sanción si no vienen, a eso me refiero. Quizá por ahí las preguntas sí las contestan, pero no de manera oral y pública aquí en la Cámara de abajo, sino no se explicaría por qué Mansur no vino tantas veces como Rossi o Cafiero no vino tantas veces como Rossi. Sí, pero de todas maneras eso le da pie a la oposición que sea, justamente para presentar pedidos de informe o hacer cuestiones de privilegio referidas a la no presentación del jefe de gabinete, porque no se está atendiendo un mandato constitucional, pero bueno, no hay ninguna sanción sobre el tema. Así es. Bueno, y nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, seguramente con todo el análisis de lo que fue la sesión informativa del jefe de gabinete de ministros Agustín Rossi. José, gracias. Nos vemos mañana y nos volvemos a encontrar como todas las tardes a las 18 horas. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina, que la Argentina además de